Bienvenidos a este espacio donde la palabra de Dios transforma vidas. Oramos que este mensaje sea de edificación para tu corazón, que fortalezca tu fe y te acerque más a la presencia del Señor. Si este contenido bendice tu vida, no te lo guardes. Te animamos a compartirlo con otros, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros mensajes. También queremos invitarte a visitarnos en nuestras instalaciones físicas. Estamos ubicados en el 2911 Edmonton Trail, Northeast, Calgary, Alberta, donde será un privilegio recibirte y crecer juntos en la fe. Dios tiene algo para ti hoy, así que no te desconectes. Bendiciones. Muy buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo le podemos decir a este hermoso día? Noches igual, ¿no? Como lo relacionamos mucho la noche con la oscuridad, entonces se nos hace raro decir buenas noches cuando vemos la luz. Pero es una bendición, como siempre digo, estar aquí en la casa del Señor. Ha sido una semana un poquito trabajadora para mí, trabajosa, como le quieran decir. Pero aquí estamos con ganas de escuchar lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. He estado orando mucho en estos días acerca de los proyectos que hemos hablado al principio de año en la reunión que tuvimos. Y estoy en conversaciones con un amigo que es misionero en El Salvador. Él es director de una de las organizaciones, una de las bases misioneras ahí crecimos juntos en el ministerio. Fuimos compañeros en Argentina por algunos años. Y él es misionero y tiene una base ahí en El Salvador que con mi esposa hicimos uno de los primeros viajes misioneros a El Salvador donde apoyamos la apertura de este centro misionero ahí. Y he estado en conversaciones con él y estoy haciendo ya un presupuesto de cuánto nos puede salir por persona viajar hasta allá. Es uno de los países, yo les dije que estaba orando por Centroamérica, y es uno de los países que el Señor ha estado poniendo en mi corazón en estos últimos días y yo estoy con expectativa de que podamos llevar un equipo desde aquí. Así que estoy en conversaciones con ellos. Hay un precio diario que tendríamos que pagar por la estadía, por la comida y todo eso, pero también con una agenda de trabajo donde requiere trabajo de evangelización, trabajo con la iglesia, trabajo dentro del centro misionero con servicio social y muchas otras cosas más. Así que yo estoy orando y les animo que estén orando ustedes también. Para esto hemos hablado de hacer algunas actividades. Una de esas va a ser una cena de misiones. Y me voy a sentar a hablar con el equipo de líderes para ver cuándo podemos poner fecha o cuál es la fecha que queremos hacer esta actividad donde necesitamos que todos estén involucrados, sea que vayas o sea que no vayas. Estar involucrado en esta actividad porque es beneficio de la obra del Señor, más no para la iglesia del encuentro, ni para el pastor, ni para los líderes, es todo para el Señor. Amén. No los veo con ánimo. Amén. Ya algunos se me han acercado que quieren ser parte de este proyecto, algunas familias, algunos matrimonios, y yo tengo expectativa de que lo podemos lograr. Amén. Amén. Y esto es parte de lo que el Señor quiere hacer con nosotros y es parte de hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Amén. Eso es como para introducción, para meterlos en lo que quiero hablar. Cerra tus ojos por un momento y oramos. Señor, gracias en esta noche, gracias por esta oportunidad que tú nos das, una vez más de estar aquí. Te pedimos que tomes el control de este tiempo, de tu palabra, de todo lo que se vaya a hablar en esta noche. Que no sea palabra de hombre, sino palabra que venga de tu corazón para nosotros como iglesia. Que tú nos desafíes a seguir creciendo, que tú nos desafíes, Señor, a seguir madurando espiritualmente. Te rogamos que te lleves cautiva toda obra del enemigo y toda oposición en contra de tu palabra, en contra de tu verdad. Sometemos al hombre fuerte y lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Cristo.
Y declaramos, Señor, ángeles alrededor de este lugar, ángeles guerreros, intercesores, para que derriben toda obra del enemigo, todo pensamiento, todo aquello que nos traiga confusión, que nos traiga desánimo, que nos traiga distracción, la rompemos en el nombre de Cristo y declaramos libertad, libertad de tu espíritu en medio nuestro, Señor. Habla nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al versículo 9, vamos a leer ahí, por favor, si abrís tu Biblia. En 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al versículo 9. La palabra del Señor dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo? ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de las cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que el que da crecimiento conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Palabra del Señor. Pablo escribe esta carta para responder un informe de la gente de Cloé sobre los problemas que hay en la iglesia de Corinto. En esa carta Pablo trata estos problemas por medio de esta enseñanza espiritual. Uno de los problemas que atravesaba la iglesia de Corinto eran las divisiones. Una iglesia sumergida en disensiones, en pleitos, en iras, en contiendas que traían este tipo de divisiones. Y Pablo empezó a discutir esto desde el capítulo 1, versículo 10 al 17, o en la mitad entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Pablo habla de Cristo como la verdadera sabiduría de Dios para disolver estos problemas que estaba presentando la iglesia en Corinto. Ahora en el capítulo 3 vuelve a enfocarse en las divisiones que hay en la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia impresionante en muchos aspectos. Tenían ciertos dones, ciertas capacidades, tenían ciertas influencias. Era una iglesia relativamente viva, una iglesia con muchos dones espirituales, con muchas manifestaciones espirituales. Oraban, adoraban, cantaban, ayunaban. Era una iglesia un poquito activa, no era una iglesia pasiva, no era una iglesia muerta, no era una iglesia que estaba solamente apática. Era una iglesia en constante movimiento. Pero Pablo les escribe de una inmadurez. Pablo les dice, ustedes son inmaduros. ¡Qué tremendo! Una iglesia equipada, una iglesia con adoradores, una iglesia con dones, pero Pablo les llama iglesia inmadura. Corinto era una ciudad muy marcada por orgullo intelectual. Corinto estaba influenciada por una cultura griega donde la sabiduría humana y la filosofía eran altamente admiradas. La gente valoraba la elocuencia. Eso quiere decir los debates públicos, la capacidad de hablar bien, el conocimiento filosófico. Y los maestros y adoradores eran tratados como casi celebridades. Eran wow, ¿no? Decir, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, era ya un tema muy de elocuencia, darle esa oportunidad al conocimiento de que sirva como prácticamente un ídolo. Ese era el problema que presentaba
la ciudad de Corinto. En la ciudad de Corinto también uno de los problemas que enfrentaba era la inmoralidad. Corinto era una ciudad, una de las ciudades más inmorales del mundo antiguo. Prostitución, promiscuidad sexual, fiestas paganas, adulterio. Todas estas cosas se movían en Corinto. La competencia era otra de las cosas que había muy fuerte en la ciudad. La cultura griega y romana estaban obsesionadas con el honor, el reconocimiento, la posición social, la superioridad sobre otros. Todo era competencia. ¿Quién hablaba mejor? ¿Quién era mejor influente? ¿Quién tenía más riquezas? ¿Quién era más admirado que otros? Todo esto se movía en un ambiente de una ciudad muy movida. Y todo esto estaba entrando a la iglesia. Por eso Pablo habla de estas divisiones, estas comparaciones, estos celos, estas envidias, estas rivalidades espirituales. Otra de las cosas que se movía en el ambiente espiritual de Corinto era la ambición personal. La gente buscaba ascender socialmente. Era una sociedad rica, una ciudad comercial, llena de oportunidades económicas. Y muchos vivían en base a eso, buscando el éxito, buscando dinero, buscando reputación, buscando influencia, buscando poder. Y algunos de ellos trajeron esa misma mentalidad dentro de la iglesia. Incluso los dones espirituales comenzaron a usarse para exaltación personal. Todo esto estaba pasando. Todo esto pasaba en un ambiente de una ciudad, y esto estaba introduciéndose a la iglesia de Cristo. La idolatría, Corinto estaba lleno de templos paganos. No era solamente religiosidad, sino que también se mezclaba con política, con la economía, con la cultura, con el entretenimiento, con la vida social, la vida cotidiana, el día a día. Todo era idolatría. Y para algunos cristianos, para algunos creyentes, participar en estas fiestas paganas que la cultura de Corinto transmitía, ellos estaban emocionalmente y culturalmente todavía involucrados con estos sistemas, con estas prácticas de idolatría. Por eso Pablo habla mucho sobre sacrificio a ídolos, comunión con el mundo, habla del reconocimiento al público y tantas cosas que estaban pasando. Una cultura donde la gente admiraba a los filósofos y seguía líderes como si fueran celebridades. Cada maestro tenía sus seguidores. La identidad de las personas estaba en quién seguían. Si yo sigo a este, yo soy de Pablo. Si yo sigo al otro, yo soy de Apolo. Si yo sigo al otro, soy de Cefas. ¿No te parece que estamos hablando de cosas que están pasando ahora mismo? Y tristemente esa mentalidad del mundo o de la sociedad de Corinto se había metido dentro de la iglesia. Por eso Pablo escribe en esta carta, porque la iglesia había empezado a parecerse más a Corinto que a Cristo. La gente estaba pareciéndose más a la sociedad que a Cristo mismo. Y Pablo empieza diciendo, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. Pablo primero usa la palabra espirituales. Personas que son o que están enfocadas en lo espiritual. En lugar de enfocarse en el mundo físico, personas, hombres y mujeres enfocados en lo espiritual, en lo que el Señor quiere hacer, en lo que el Señor está trabajando en nuestros corazones, en lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, las cosas espirituales, el crecimiento, el desarrollo, el aprender más de su palabra, el vivir más en intimidad con Él, cosas espirituales. Pero Pablo les dice, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales.
Era una palabra fuerte, porque la iglesia de Corinto pudo haber dicho, pero como Pablo nos llama a nosotros carnales cuando somos una iglesia que tenemos dones espirituales, que oramos, tenemos grupos de oraciones, tenemos cultos, tenemos discipulados, hacemos esto, tenemos gente con muchas capacidades, ¿por qué nos dices a nosotros carnales? Y lo que Pablo les está tratando de comunicar es que ellos estaban siendo contaminados por la sociedad, estaban caminando como la sociedad, se estaban dejando influenciar con estas cosas que estaban apagando la vida espiritual de la iglesia. Si Corinto era lleno de orgullo intelectual, ellos como cristianos estaban corriendo tras el mismo orgullo intelectual, entre comillas, cristiano. Creyendo que entre más sabían de las palabras y entre más sabían de las escrituras, eran superiores a los demás. Esto estaba pasando. Si Corinto miraba la idolatría, a los filósofos que tenían gran conocimiento, entonces ellos estaban idolatrando a los maestros, a los líderes espirituales. Al punto que se peleaban quién era de quién y quién era del otro. Cuando llegamos a 1 de Corintios 3, Pablo hace una confrontación fuerte. No están creciendo. Siguen siendo niños. No están madurando. Siguen siendo niños. No están entendiendo el reino de Dios. Siguen siendo niños. No están colaborando correctamente con Dios. Siguen siendo niños. Como niños en Cristo. Esta frase incorpora elementos un poquito negativos, pero también positivos, porque Pablo pudo haber usado otro término o otra imagen, con lo enojado que estaba, usar y decir, les hablo como a niños, ya era un alivio, porque el niño al final es alguien tierno, es igual amado, ¿sí o no? Aunque son niños y dependen mucho de nosotros, son amados. Pablo no está usando otro término que no sea algo tierno. La imagen de los niños en ambos es atractiva, la Biblia no especifica, pero se cree que la iglesia de Corinto se había involucrado en conflictos destructivos entre sí. Por eso Pablo podría usar imágenes más fuertes, como algún animal destructivo, por ejemplo. Pablo podría usar imágenes más fuertes, pero utiliza la imagen de un niño, algo que atrae a la mayoría de la gente. Los niños tienen algo que los amamos a los niños. Pueden ser un poquito egoístas los niños, exigentes, pero pensamos de ellos como seres inocentes y cariñosos. Las imágenes de este versículo dejan claro que aunque Pablo les proveyera ministerio durante, según se tiene conocimiento, 18 meses, y Apolo durante un tiempo extendido de muchos años, entre los cristianos de Corinto no han crecido espiritualmente, a pesar de haber tenido las enseñanzas de Pablo, el pastorado de Apolo, no estaban creciendo espiritualmente. Su crecimiento se había interrumpido, su crecimiento, su desarrollo espiritual había cesado, estaban paralizados espiritualmente, y por eso Pablo les escribe, refiriéndose a ellos como niños que todavía necesitaban leche y no comida sólida. Esta palabra sigue siendo urgente hoy para nuestras vidas, porque hay iglesias llenas de actividad, pero vacías de madurez espiritual. Hay creyentes con años en el evangelio, pero todavía reaccionando como niños espirituales a que todavía hay que darle la leche.
Y hay congregaciones esperando que unos pocos hagan todo, no, él tiene el don de servicio, que él sirva, que él lo haga. Mientras muchos consumen, pero no sirven, no están dispuestos. Y este es el dolor que sentía Pablo por la iglesia. Veía una iglesia inmadura. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no les está diciendo, ustedes no son creyentes. Lo que le dice Pablo son niños. El problema no era un problema de conversión, porque ellos creían en Cristo, creían que Cristo había muerto por sus pecados, creían que Cristo había ido a la cruz por ellos. Pero ese no era el problema. El problema era que no había crecimiento espiritual. Habían recibido a Cristo, pero no estaban avanzando en su vida espiritual. Yo creo que no es un insulto ser niños espirituales, porque todos hemos sido niños espirituales. Todos hemos pasado por ese proceso. Pero Pablo compara al niño y a la leche, porque yo tengo hijos y tuve 4 y esperemos que hasta ahí llegue. Pero uno de los mejores momentos con los hijos es cuando, por ejemplo, para mí como papá, era cuando mi hijo se recostaba en mi pecho y se quedaba dormidito ahí con sus patitas abiertas, sus manitas abiertas. Era el mejor momento de mi vida. Yo era feliz, yo me quedaba dormido con mis bebés ahí. Era feliz, le pegaba para que saque sus gasecitos, más feliz. Pero eso es hasta para ser un bebé, o sea, 6 meses, 8 meses como mucho. Pero tú te imaginas a yo como padre con mi hijo de 13, 14 años en mi pecho, dándole sus manaditas. Se ve raro. Y es lo que Pablo nos está queriendo transmitir. Que hasta un cierto punto somos bebés, somos niños espirituales, y está bien darte las palmaditas, está bien arrullarte, está bien ayudarte y abrazarte y mimarte, está bien, pero hay un momento donde tú creces espiritualmente, donde ya no necesitas que papá te agarre y te dé los manataditas en la espalda para que tire los gases. Es un momento de crecer. Es el tiempo de crecer. Ser un niño espiritual significa una persona que se ofende fácilmente. No le digas nada porque se ofende. Todo lo toma personal. Todo lo toma personal. Necesita atención constante. El niño espiritual necesita que estés ahí, oye, tranquilo, todo, vamos, te amamos, no, lo que te dijo no fue lo que te amamos, no te vayas. Quiere recibir, el niño espiritual quiere recibir, pero no quiere dar. Dame, pero yo estoy bien. El bebé espiritual, el niño espiritual consume, pero no produce. Depende siempre de otros el niño espiritual. El niño espiritual no soporta la corrección, se pone gruñón, se enoja, grita. Así estoy pensando en mis niños, cómo ellos reaccionan cuando los corrijo. El niño espiritual no quiere responsabilidad. No, yo estoy bien cómodo aquí, hasta ahí, no me pidan más. Ese es un niño espiritual. Y todo esto Pablo estaba viendo.
Y esto debe ser o pudo haber sido extremadamente frustrante para Pablo, que ha invertido tanto de sí mismo en la iglesia de Corintios, y su frustración es tan evidente en esta carta. Cómo él habla, cómo él reacciona. Pablo les dice, no les pude dar alimento sólido porque no estaban preparados. Hay creyentes que quieren revelaciones profundas, pero todavía no dominan cosas básicas como perdonar, como servir, que es lo básico del cristianismo, lo básico, someterse, amar, perseverar, morir al ego. El problema no es comenzar como un niño espiritual. La tragedia es quedarse como niño espiritual toda nuestra vida de cristianos. Llevamos años en la iglesia. Escuchamos predicaciones una vez por semana en la iglesia, 3, 4, 5 predicaciones cada día. Escuchamos ahí, yo soy de este, yo soy del otro, entonces escuchamos a nuestros predicadores favoritos. Recibimos palabras, vemos milagros del Señor, cantamos y adoramos con alabanzas, pero seguimos sin crecer. Porque todavía vivimos dominados por los celos, reaccionamos con inmadurez, todavía no servimos como el Señor quiere que le sirvamos, todavía no discipulamos y crecemos en otros, todavía no cargamos con responsabilidades un poquito más allá de lo que me saque de mi comodidad, todavía no edificamos a nadie. Necesitamos madurez. Y una de las evidencias que Pablo nombra, una de las evidencias de la inmadurez son los celos y las contiendas. En el versículo 3 y versículo 4 leíamos ahí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Pablo da evidencia clara de su carnalidad. No dijo porque no oran, no dijo porque no cantan, porque no asisten a la iglesia. No, les está diciendo, ustedes son carnales porque viven con los celos, viven con las contiendas, viven en divisiones, viven en competencias unos con otros, viven en pleitos. Habían problemas profundos en la iglesia de Corinto. Y que tenían que ver con la madurez. En este versículo, demuestra que los cristianos de Corinto todavía estaban en carnalidad. Y nosotros como cristianos hoy en día necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir tomando responsabilidades que nos lleven más allá de lo que nosotros podemos decir, esto es posible. Necesitamos dar pasos de fe en nuestro crecimiento. Necesitamos buscar más a Dios. Pablo habla de este tipo de división en la iglesia, que habla que los hermanos de Corinto, los cristianos de Corinto se comportaban menos y menos espirituales. Estaban menos y menos resplandeciendo la luz de Cristo. Estaban menos y menos caminando de acuerdo al Espíritu. Era una iglesia que estaba en decadencia espiritual.
No tenían sueño, no tenían una proyección, no decían, vamos a alcanzar cosas grandes para el Señor. Estaban acomodados en lo suyo propio, estaban solamente enfocándose en lo que veían alrededor de ellos, en la cultura en general. La iglesia estaba dividida por preferencias, a quién escucho, a quién no escucho. Y esto pasa hoy. Los cristianos, la iglesia está dividida por ministerios, por estilos de predicadores, por posiciones. La gente está dividida por reconocimiento, por plataformas, por quien predica, por quien canta. Ahí que escucho a veces, ¿quién va a predicar para ver si voy? ¿Quién va a cantar? ¿Por quién? O sea, hemos perdido la esencia del evangelio. Y eso, hermanos, es inmadurez. Eso es ser niños espirituales. Pensar de esta forma. Y Pablo les dice todo esto es carnalidad. Porque cuando Cristo es el centro, todo ese protagonismo se pierde. Nos enfocamos en Cristo. Nos enfocamos en Él. A veces también la inmadurez espiritual se puede notar cuando reaccionamos, cuando otro vemos que crece, cuando vemos que está creciendo espiritualmente, cuando vemos que está siendo usado por Dios, cuando vemos que recibe oportunidad, cuando vemos que recibe reconocimiento. Ahí uno también dice, oh, wow, qué bendición, me siento bendecido de que mi hermano está creciendo. O decimos, yo lo he visto ahí a veces también ahí murmurar, lo he visto también ahí haciendo cosas raras. Y le da celo y le da envidia. En vez de alegrarse de que otro crece, él está con envidia, con celos, empieza a criticarlo, empieza a buscarle la viga en el ojo. Perdón, la paja sería. Sí, porque la viga está en la de él. El corazón inmaduro compite. Hay creyentes que quieren púlpito, pero no quieren proceso. Quieren autoridad, pero no quieren responsabilidad. Quieren ser vistos, pero no servir en lo secreto, no servir en lo poco. Y todo esto estaba pasando en la iglesia de Corinto y Pablo confronta esta mentalidad que estaba en la iglesia. Pablo les confronta y les dice, queremos personas que sirvan. En el versículo 5 al versículo 7, ¿qué pues es Pablo y qué pues Apolo? Son los servidores por medio de las cuales habéis creído. Solo somos servidores. No somos celebridades, somos servidores. Pablo destruye ese orgullo ministerial que existe hoy en día en los altos pastores y evangelistas que hay alrededor nuestro. Y Pablo dice, no, mira, yo no soy como los filósofos que ustedes están acostumbrados a ver, que son como celebridades. Yo soy solamente un servidor de Cristo. Un servidor que va a estar aquí apoyándoles, orándoles, bendiciéndoles, pero solamente como servidor. No soy una celebridad, no quiero protagonismo, no quiero ser dueño de la iglesia, solamente quiero ser un servidor del Señor. Esta palabra que usa Pablo es la palabra diácono en el griego, que significa ministro, que significa ser sirviente. Me gusta que en algunas iglesias usan esta palabra diácono para sus colaboradores, porque es lo que significa ser un ministro, ser un servidor.
Y Pablo entiende algo poderoso, que el reino de Dios no avanza con una sola persona, sino que avanza por colaboradores. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado y lo seguirá dando Dios. Aquí vemos 3 acciones importantes. Uno que planta, el otro que riega, pero Dios con su accionar da el crecimiento. Todos somos necesarios y todos podemos ser los que plantan y otros podemos ser los que riegan, pero necesitamos esos colaboradores. Hay gente esperando que los líderes hagan todo, que otros lo hagan, que el otro discipule, que el otro evangelice, que el otro sirva, pero todos somos llamados. El reino de Dios necesita colaboradores. La iglesia del Señor no fue diseñada para que tú y yo seamos espectadores. Fue diseñada para que seamos un cuerpo vivo, un cuerpo activo, un cuerpo espiritual, creciendo juntos en el Señor. Muchos decimos, quiero ver cambio en la iglesia, quiero que estas cosas sucedan, pero estamos sentados. No estamos dispuestos a ser parte de ese cambio. Porque es fácil criticar, es fácil decir nos falta esto, es fácil decir falta lo de acá, es fácil decir falta unidad, es fácil decir falta discipulado, pero ¿cuál es nuestra parte? Si somos colaboradores de Dios, si ya dejamos de ser niños espirituales. Si estamos orando por avivamiento, tengo que preguntarme cuál es mi parte. Si estamos hablando y orando por crecimiento, entonces yo tengo que decir, Señor, ¿cuál es mi parte para que podamos ver ese crecimiento? Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. No dijo los asistentes, los que asisten a la iglesia son pocos. No. Dijo los obreros son pocos. Y estos obreros tienen que estar en una madurez espiritual. Porque obviamente si seguimos siendo niños espirituales vamos a esperar a que nos sigan alimentando. Y Dios está buscando gente dispuesta a trabajar en su campo. En el versículo 8-9 decía, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores. Somos privilegiados de estar en este trabajo del reino de Dios. Un trabajo que no se trata solamente de asistir, de escuchar y recibir, sino de enseñar, de darse, de estar disponibles, de estar enseñables, de madurar, de crecer, de ser fieles, de ser responsables, de estar dispuestos a cargar el peso espiritual. La madurez espiritual se produce en una persona cuando está sirviendo, cuando se da. Una persona madura ya entiende que no vino solamente a recibir, sino también a edificar, a darse. La madurez transforma a consumidores en obreros del Señor. Esa es la madurez. Nos lleva de ser consumidores a ser obreros, a ser personas que trabajamos para el reino de Dios. La iglesia de Corinto tenía todos estos dones, tenía todo este talento, tenía toda esta influencia, esta actividad. Pero Pablo le dice, son niños. Porque la verdadera madurez no se mide por cuánto sabes, por cuánto bien que hablas, por cuánto aparentamos ser, sino que se mide cuando has muerto al orgullo.
Se mide por cuánto amas al Señor y cuánto amas servirle a Él. Se mide por cuánto trabajas para edificar en el reino de los cielos. Se mide por cuánto colaboras con Dios con todo lo que el Señor te está hablando hacer. Dios está buscando obreros, colaboradores, gente madura, creyentes que quieran crecer en el Señor. Ya es tiempo de dejar esa inmadurez. Ya es tiempo de dejar la pasividad. Ya es tiempo de dejar todas esas cosas que nos paralicen. La iglesia necesita hombres y mujeres que digan: Señor, no quiero solamente sentarme, quiero trabajar en tu campo. Que digan: quiero ser útil para tu reino. Amén, iglesia. Esa era la palabra de ánimo que les traía. Y me gustaría que respondamos al Señor. Respondamos al Señor. Yo estoy orando para que el Señor sí nos lleve una madurez a los que nos falta, a los que todavía somos niños, ¿no? Que nos lleve una madurez espiritual mucho más profunda con Él. Que levante más colaboradores aquí. Vamos a prepararnos para el viaje misionero, vamos a trabajar, vamos a prepararnos espiritualmente los que vamos a ir. Yo les pedí que los que quieren ir ya se anoten, porque vamos a armar un equipo y ese equipo nos vamos a estar juntando para orar juntos, para hacer nuestros planes, para tener discipulado, para trabajar en las actividades que requeramos, para reunir los fondos que necesitamos. Creo que es un hermoso desafío y yo creo que el Señor va a ser fiel para que nos provea. Yo te pido que si tú no vas, ores de cómo puedes ayudar al equipo que va a ir. Te hablo económicamente, con una ofrenda de tu corazón, para que si tú no puedes ir, aunque tengas las ganas, puedas enviar a otros. Amén. Póngase de pie, iglesia.